Muy buenas noches, queridos alumnos de la Universidad Peruana de los Andes, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En esta oportunidad, quien les habla es el abogado Carlos Riva Ñaña, eh, especialista en Derecho Penal y con el grado de magíster en la asignatura a la que yo vengo dictando clases en nuestra universidad. Como todos nosotros sabemos, la Universidad Peruana de los Andes es una universidad que viene formando estudiantes con la finalidad de que sean útiles en nuestra sociedad. Como tenemos el artículo 9 de la ley universitaria, claramente que nosotros, la universidad tiene un buen local en donde funcionan diferentes facultades. En nuestra facultad de Derecho se encuentra ubicado en el anexo de Chorrillos de la provincia de Huancayo. Y es más, a la fecha, nuestra universidad es el Yachaiguasi. Todos nosotros conocemos porque nos hemos formado en esta universidad. Asimismo, como profesores de la cátedra, conforme al artículo 85 de la ley universitaria, nosotros hacemos investigación, toda vez porque en el derecho penitenciario a la que se me ha asignado, claramente indicamos que nuestra universidad es el Yachay Huasi, en donde nosotros claramente indicamos que si nosotros vamos a hacer bien las cosas, adquiriendo conocimientos, debemos de hacer bien. Eso quiere decir, nuestra universidad alienta Lulay, haz bien las cosas. Alienta Munay, si quieres bien, hazlo bien. Y asimismo, alienta Yachay, si tú vas a aprender algo bien, aprende bien en favor tuyo. Por esta razón, quien habla es egresado de la universidad y por esta razón se me asignó este curso y me ha tocado dictar el curso de Derecho Penitenciario. El curso de Derecho Penitenciario claramente está indicado en varios temas que nosotros vamos a abordar, en donde se nos ha asignado con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema penal. En este acto, el sistema penal que nosotros vamos a conocer es claramente el poder penal, en donde el penado o la persona que está impuesto bajo los regímenes del juzgado, en donde el Estado impone esa medida para ser sentenciado una persona y expuesto a un establecimiento penal carcelario. Asimismo, tenemos en este acto el control penal. El control penal es una historia de la humanidad que es el mismo control social, que está dividido en dos partes. Uno, en el control informal, que está relacionado con un conjunto de valores, de normas, ¿no?, de las creencias formales. Y el control penal formal está relacionado con el Estado que fundamenta un sistema penal. Asimismo, el sistema penal claramente indica que es un control social, de una sociedad institucionalizada que tiene el poder judicial y la administración penitenciaria, que legisla con las leyes orgánicas, el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal. Dentro de ese contexto, nosotros subsistimos un sistema policial. Conforme nosotros sabemos, la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal, los miembros de la Policía Nacional investigan los hechos, claramente en el mundo que vivimos, a base de una investigación que es la criminalística, que está avalado en el mismo Código Procesal Penal, en donde nosotros en el mundo que radicamos vivimos con la criminología, toda vez porque la criminología pregunta a la criminalística, ¿no? Le dice, ¿por qué? Y él lo dice, ¿para qué lo mató? ¿O quién lo hizo? Eso, estas dos ramas, que es una ciencia y la otra que es una disciplina, abarcan un sistema a nivel policial y el Ministerio Público, conforme al artículo 166, 67, 68, 69 de la Constitución Política del Estado, abarca para una investigación desde su inicio hasta a una sentencia final.
El Ministerio Público es un organismo que representa al Estado, ¿no? Que guarda las funciones de un órgano autónomo. Dentro de ello, esta investigación abarca hasta llegar a descubrir los hechos. Si en caso el Ministerio Público no abarca o no tiene los elementos suficientes, este sistema da por sobreseído o archivado el proceso. El sistema subjudicial. El sistema subjudicial, el artículo 138 de la Carta Magna, claramente indica que el poder que lo tiene la decisión es el juez penal. Por eso, muchísimas personas quienes hayan incurrido en una conducta antisocial se encuentran recluidos en un establecimiento penal. En el subsistema penitenciario. El subsistema penitenciario está relacionado con el artículo 139, numeral 22 del Código de la Constitución Política del Estado y de la mano con el artículo 44 y 45 del Código de Ejecución Penal al solicitar su semilibertad y la liberación condicional cualquier persona que se encuentra recluido en el penal. ¿Por qué? Porque ya se ha resociabilizado, no dentro de un establecimiento penitenciario. Asimismo, durante el tratado, durante los hechos que ha tenido este penado, en la resocialización ya ha recibido la educación, ya ha recibido las pericias psicológicas. Por esta razón se habla de resocialización dentro de un sistema penitenciario. Ahora vamos a tocar en la unidad número 2 las consecuencias jurídicas del delito. El objetivo general de las consecuencias de este delito es conocer la definición, naturaleza y alcances de la sanción penal. Discernir las diversas formas de la sanción penal. El contenido que existe en esta tercera vía, la pena. La pena es la sanción que recibe una persona por una autoridad judicial. La pena también es la privación de la libertad de una persona en un centro penitenciario por una conducta que haya tenido dentro de la sociedad. El derecho penal, como todos nosotros sabemos, es el control social de toda la sociedad y el Código Penal es el quien sanciona. Por eso tiene sus fines, previene y sanciona, con la finalidad de resguardar la ciudadanía y la seguridad de toda nuestra sociedad. La pena que viene a ser claramente una reacción y una prevención. Una reacción y una prevención, ¿por qué? Porque tiene un fin, preventiva, protectora y resocializadora, donde existen penas absolutas y penas relativas. La pena absoluta es la que castiga al delincuente y las penas relativas es la que legitima la pena. Asimismo, tenemos diversas teorías. Teoría de prevención social positiva, la teoría de prevención especial negativa, tenemos la teoría de la prevención general positiva y la teoría de la unión. En este caso, estas penas que vienen utilizando el mundo de sancionador, que son los jueces, la reinserción social está claramente grabado en nuestra Constitución de acuerdo a su culpabilidad de los delincuentes, que tienen principios, que tienen grado de culpabilidad y tienen una protección a la comunidad durante su permanencia en el establecimiento penal. El sistema carcelario en el sistema penal empieza desde el día que ingresa hasta el día que egresa. Eso nosotros podemos llamar la teoría ejecutiva del derecho penitenciario, que se aplica con principios de legalidad, de garantía criminal y la garantía jurisdiccional. Eso conlleva a la unidad número 2,
tenemos la unidad número 3. La unidad número 3 indica claramente el sistema de penas en el Perú. Estos objetivos es conocer el diseño de las penas del Perú. Asimismo, establecer el marco conceptual del sistema sancionador. La definición de la pena claramente indica: la pena es la limitación de sus derechos de cada persona que ha sido impuesto por un juez, o la privativa de su libertad. Nosotros sabemos, en el Código del año 1924 existían varias modalidades de pena: pena de prisión, relegación, penitenciaria y internamiento. En el año de 1991 ahí cambian las consecuencias de la pena, que tiene varios caracteres que nosotros debemos tener conocimiento. Asimismo, ahora vamos a tocar las clases de la pena. Las clases de la pena son penas privativas de libertad, penas restrictivas de la libertad, penas limitativas de derechos y penas de... Estos son las clases de pena que nosotros tenemos. Dentro de ello tenemos la cadena perpetua, que a la fecha se encuentra también en un gran debate por el Tribunal Constitucional y a nivel del mundo, que hasta la fecha no nos dan cartas abiertas, toda vez porque la comunidad entera se encuentra desmedido con diversas penas que recibe en nuestra unidad. Pasaremos a la unidad cuarta, que es la ciencia penitenciaria. Esta ciencia penitenciaria es como el objeto de conocer los elementos y principios que rige la ciencia penitenciaria. Además, con la finalidad de verificar los aportes de la ciencia penitenciaria hacia un sistema penitenciario. El origen de la expresión de la ciencia penitenciaria claramente está dado en Europa. Asimismo, se dio en el año 1827 con las nociones penitenciarias y los congresos internacionales que se denominaron penitenciarios. El concepto de ciencia penitenciaria es el estudio de los principios, de las doctrinas y sistemas relativos de ejecución de las penas privativas de libertad. Ahora, los objetos de la ciencia penitenciaria es la resociabilización, la orientación y ayuda a la familia del interno, la orientación y asistencia penitenciaria, orientación, políticas y torno a la selección, desarrollo de las pautas técnicas de la conducción, diseño de regímenes de ejecución penal, funciones y operatividad del sistema penitenciario, clasificación penitenciaria y medios de tratamiento. Así como tenemos otra disciplina, la evolución histórica del penitenciario, etapas de la prepenitenciaria, etapas de los precursores, la configuración del penitenciarismo, la aparición de la ciencia penitenciaria y el derecho de ejecución penal, evolución histórica de la ciencia penitenciaria en el Perú, en la época de la colonia, la emancipación, la republicana, y tenemos la penitenciaria que vienen hoy en el día cumpliendo en los diversos centros de nuestro establecimiento penal del Perú. Tenemos en la unidad quinta la unidad penitenciaria. ¿Qué es la unidad penitenciaria? Es conocer la definición y extensión del derecho penitenciario como una rama del derecho. Conocer los principios rectores del derecho penitenciario y su autonomía. El derecho penitenciario son normas que se han dictado a través del Estado para asegurar el cumplimiento de la sentencia, que tiene el Código de Ejecución Penal y el derecho penitenciario, que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de todas las penas y medidas. Asimismo, tenemos en la unidad sexta, que es el sistema penitenciario. Los objetivos principales son conocer el funcionamiento del sistema penitenciario, verificar su plasmación en la realidad peruana. Sus elementos de definición son el control social del subsistema penitenciario,
la etapa del proceso de criminalización, luego la creación de toda la organización estatal, el sistema de organización del conjunto de elementos coherentes. Los fundamentos y finalidad son los principios que se basan en un sentido de la Constitución, luego en las prácticas represivas que conducen a un deterioro físico de una persona que tiene moral, psíquico, que se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario. Asimismo, el tratamiento básico en el sistema penitenciario está rigido bajo el numeral 22 del artículo 139 de nuestra Constitución Política del Estado. Claramente se ha diseñado y se ha indicado que el régimen penitenciario que existe en el Perú son de diversas formas, porque todos los centros penitenciarios no tienen la misma forma. Es como en el penal de Yanamilla, el penal de San Fermín de Huancavelica y el penal de Huamancaca, el penal de Alta Peligrosidad, el Gancho y el penal de San Pedro. Toda vez porque el penal de Huánuco está en decadencia, no tiene los elementos constitutivos para indicar que sí, esas personas se encuentran rehabilitadas, toda vez que tienen problemas en los psicólogos, en los tratos sociales y en las pericias que se deben hacer. Con esto hemos terminado hasta la unidad sexta, en donde, queridos alumnos, vamos a entrar a parciales, a un examen que se va a dar el día 8 y 9 del mes de junio. Yo quisiera que ustedes estén atentos, toda vez que vamos a tomar el examen ese día, y por esta razón les digo si haya alguna pregunta para poder absolverlos y estar en comunicación con ustedes, ¿no? Y con esto haya terminado mi exposición en cuanto al tema que vamos a avanzar. Muchísimas gracias.